Hola, bienvenidos a Clave Mundial. Estos días estuvieron movidos para la región. El domingo 3 de octubre, los brasileños fueron a las urnas para elegir su próximo presidente. La candidata oficial, Dilma Rousseff, recibió gran apoyo, pero no obtuvo la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta, pese al apoyo del presidente Lula. ¿Cómo se arman las alianzas? ¿Qué cambiará para la región? ¿Y cómo aplicará Lula su peso de cara a la segunda vuelta prevista para el 31 de octubre? Lo hablaremos con la senadora y politóloga Constanza Moreira. Pero el jueves 30 de septiembre, el mundo se vio sorprendido por una inusual protesta policial en Ecuador que atacó al presidente Rafael Correa y su comitiva. ¿Qué hay atrás de esta protesta? ¿Cómo se sale ahora de esta crisis institucional? ¿Qué rol cumple la comunidad internacional? Son algunas de las preguntas que plantearemos al vicecanciller de Ecuador, el uruguayo nacionalizado en Ecuador, Quinto Lucas, y también al periodista Mario Guyasamín, quien es reportero de Ecuavisa. Pero muchas otras cosas pasaron esta semana en la agenda internacional. El gobierno chileno trabajaba el domingo para reforzar el ducto por el que serán rescatados en los próximos días los 33 mineros atrapados bajo 700 metros de roca sólida. Los familiares de las víctimas pasaron la primera noche de fiesta tras semanas de angustia. El futuro líder de Corea del Norte, hijo menor del gobernante Kim Jong-il, pasó al primer plano el domingo durante un masivo desfile militar en su primera aparición pública transmitida en directo. La última semana se conocieron los premios Nobel dados por la Fundación Sueca. Como es habitual, el Premio Nobel de la Paz generó controversia. Fue distinguido esta vez el activista chino Liu Xiaobo, hecho muy criticado por el gobierno de Pekín. El escritor peruano Mario Vargas Llosa obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Dos científicos rusos recibieron el Nobel de Física y Robert Edwards se hace con el galardón en medicina por el tratamiento de la infertilidad humana, decisión criticada desde el Vaticano. El gobierno de Hungría declaró el estado de emergencia en 3 localidades del país después de que un lodo tóxico inundara las calles de varios poblados del occidente. Hasta el momento se confirmó la muerte de al menos 4 personas y más de 100 heridos. España solicitó a Venezuela información luego de que 2 presuntos etarras declararon ante la justicia del país europeo que recibieron adiestramiento en la nación sudamericana entre julio y agosto del 2008. El gobierno de Hugo Chávez desmintió que su país adiestre terroristas. No tengo ninguna duda que forma parte de toda esta orquesta que sigue sonando y seguirá sonando y resonando contra la revolución bolivariana. La Asamblea Nacional de Ecuador retomó el jueves sus actividades tras la sublevación policial del 30 de septiembre y pasó la primera prueba al tramitar sin complicaciones un polémico proyecto de ley de finanzas públicas. El gobierno de Ecuador anunció el sábado que mantendrá por tiempo indefinido el estado de excepción en Quito. 100 millones de personas votaron en las elecciones del pasado 3 de octubre en Brasil y ningún candidato obtuvo la mayoría suficiente para ganar en primera vuelta. El pasado 3 de octubre se realizaron las elecciones presidenciales en Brasil. La candidata oficialista Dilma Rousseff obtuvo más votos, pero para muchos brasileños la ganadora fue otra mujer, Marina Silva, del Partido Verde. Silva sorprendió con el 19% de los votos, asegurándose el tercer lugar y obligando a Rousseff a entrar en una segunda vuelta electoral el próximo 31 de octubre, lo que fue tomado como una derrota para el oficialismo. Vou ter oportunidade de detalhar mais as minhas propostas, apresentar os meus projetos, tanto de erradicação da miséria, quanto de desenvolvimento do país. La candidata elegida por el presidente Lula da Silva logró el 46% de los votos y su principal opositor José Serra, ex gobernador de San Pablo, terminó con casi 33%. O compromisso de trabalhar por Brasil forte e Brasil generoso. O compromisso de trabalhar por Brasil com mais segurança e menos miséria. La incógnita es a quiénes van a votar los 20 millones de brasileños que apoyaron a Marina Silva en la primera vuelta. Qualquer discussão que fizermos será inteiramente programática. Não terá nada a ver com a velha forma de fazer política. Todavía se espera que Dilma Rousseff sea la primera mujer presidenta de Brasil al final del mes. La candidata oficialista se ha beneficiado del gran apoyo que tiene Lula con un índice de aprobación del 80%. Eu não ganhei no primeiro turno nenhuma eleição, ou seja, eu não ganhei em 2002 e não ganhei em 2006.
Olha, apenas vai demorar 30 dias mais, 30 dias de luta, 30 dias de eleição y vamos para disputa. Sin embargo, acusaciones de corrupción en el gobierno actual le quitaron votos, aunque ella no estuvo implicada personalmente. Volte para o seu lar. Volte para lá. Recibimos a Constanza Moreira, quien es politóloga, también es senadora de la República y docente también durante muchos años, para, bueno, justamente hablar de lo que pasó en Brasil el 3, ¿no?, de octubre. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se debe leer el mensaje, si es que hay un mensaje atrás de lo que fue esta elección del 3, que ningún candidato obtuvo las mayorías necesarias para ganar en primera vuelta? Efectivamente, luego de Fernando Henrique Cardoso, ya estamos asistiendo a este tipo de proceso de segunda vuelta en Brasil. Hay que pensar que Lula tuvo que ganar en segunda vuelta en la elección del 2006, a pesar de que entre el 2002 y el 2006, donde fue su primera administración, tuvo un muy exitoso gobierno. Los indicadores eran fantásticos, se pensaba que ganaba en primera vuelta. El contendiente que tenía era Geraldo Alckmin, que era un contendiente muy poco carismático, muy construido también en esos meses, a pesar de que tenía una trayectoria en San Pablo, pero no era un buen contendiente para Lula, y tuvo que pelearla en una segunda vuelta. Y ahora, bueno, yo siempre tuve la impresión de que con los datos que teníamos de Dilma, era la primera vuelta, o sea, se podía ganar en primera vuelta, sí, existía la probabilidad de ganar en primera vuelta, las encuestas de opinión le daban cerca de un 50%, pero... Dicen que perdió al final, ¿no? Sí, las encuestas muestran una caída, muestran un aumento en la intención de voto de Marina, que es, bueno, lo más revelador. Ella es muy conocida, ¿no? Porque fue una ministra de Medio Ambiente, una ecologista muy coherente, muy auténtica, muy luchadora. Entonces ella tenía, bueno, de hecho ella era más conocida que Dilma, ¿no? Tenía una trayectoria. Bueno, sí, Dilma venía de muy abajo también en las encuestas, era una persona absolutamente desconocida. El principal problema que tenía Dilma era repuntar el desconocimiento que se tenía de ella en Brasil, porque había tenido cargos técnicos, se hizo más conocida porque administró el PAC, el Programa de Aceleración del Crecimiento Económico, en el segundo periodo del gobierno Lula. De hecho, su designación o la idea de ponerla como candidata a la presidencia tiene que ver con las dificultades que experimentó el PT en el primer periodo del gobierno Lula, que yo no sé cuánto se recordará, pero los escándalos de corrupción salpicaron a todo el PT, incluso algunos partidos habían pedido hacerle un juicio político a Lula en su momento. Eso fue sí, que cayeron además manos derechas, ¿no? de Lula, personas muy cercanas. Muy cercanas, muy cercanas. Y bueno, y sobre todo alcanzaron a José Dirceu, que era... como para nosotros un secretario de presidencia, pero muy potente, con mucha presencia, con mucha capacidad de armado político. Entonces, de hecho, Dilma había empezado su gestión en política en el partido, en el PDT, el partido de Brizola. Ella es del sur, además, el lugar donde Brizola estaba. Brizola también vivió acá en Uruguay. Entonces, era una política relativamente nueva para el PT, relativamente nueva para la gente. Lula hizo campaña por ella en forma muy explícita, algo que acá en Uruguay quizá horrorizaría a más de uno, pero Lula yo creo que estaba dispuesto a jugarse hasta la camiseta, a enfrentar, en Brasil hay una legislación muy precisa sobre lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se puede decir. Y recibió varias multas incluso, ¿no? Recibió varias multas, las pagó todas, y bueno, digamos, puso todo su peso político, toda su energía al servicio de la candidatura de Dilma. Ella cambió mucho también, porque es una mujer más bien adusta, seria, técnica, no precisamente le acierta al jeitinho brasilero, ¿no? A esa cosa más lábil, más flexible, más simpática que tienen los brasileños, pero Serra tampoco le daba la talla, porque Serra es tan duro, tan adusto y tan Pero lo cierto es que como... el 80% de popularidad que tiene Lula no se lo traspasó a Dilma, por lo menos en esta primera vuelta. La popularidad, viste que no es una cosa que se traspase, porque, a ver, Tabaré terminó con mucho más popularidad de los votos que tuvo el Frente Amplio. Claro. Y Lula tenía mucho más popularidad de los votos que tuvo en el 2006. Porque la popularidad
lo que mide es la simpatía de la gente para con un gobierno o para con un presidente. Entonces, mucha gente hoy, como la popularidad de Mujica. La popularidad de Mujica de hoy, que está bastante alta, no recuerdo, 63, 66%, no se revela en la intención de voto al Frente Amplio. Porque la gente puede decir, Lula hace un buen gobierno, o Mujica hace un buen gobierno, me gusta como la... Pero yo no lo votaría. Claro. ¿No? Y con respecto a, se habla de que Marina Silva es la gran vencedora, digamos, ¿no? Porque obtuvo 20 millones de votos, además antes había sido una reconocida militante del Partido de los Trabajadores, incluso, como tú decías, ministra, ¿no? Van a surgir, ya lo están surgiendo algunos temas, ¿no? Temas verdes, de cara al 31 de octubre, ¿pueden surgir temas nuevos? Ya empezaron el ciclo de debates, ¿no? De vuelta entre Serra siempre se dice que Marina, yo creo que Dilma gana muy bien la elección, porque ella tuvo el 46 y algo por ciento, sí. le están faltando 4 puntos, no precisa los 20 puntos de Dilma, con que los votos de Dilma se repartan a la mitad. De Silva, claro. Sí. Pero hasta ahora no se ha pronunciado. No se ha pronunciado, no se ha pronunciado, a pesar ¿Cuál de que puede ser el escenario ahí? Ella fue una militante del PT, ella tuvo una discusión fuerte con el gobierno, por lo que nosotros llamaríamos una perspectiva más desarrollista, claro, contra una perspectiva más conservacionista, más ambientalista. Entonces el gobierno optó por una perspectiva menos ecologista que la orientación de Marina. Entonces, ella se fue discutiendo fuerte con el gobierno, con la orientación del gobierno. Pero, francamente, si el gobierno de izquierda tiene una perspectiva desarrollista, imaginemos un gobierno del PSDB. O sea, no es que eso se traslade inmediatamente al partido de la oposición. Entonces yo estuve mirando, además, los electorados. El electorado de Marina es un electorado muy educado, es digamos, de gente con educación terciaria, profesores, universitarios. El electorado de Dilma, que es el electorado del PT, es un electorado de baja escolaridad, son los más pobres, digamos. Los más pobres votan por la evaluación que hacen de cómo les ha ido a ellos durante las administraciones del PT. Porque, de hecho, el PT inicialmente tampoco tenía el voto de los más pobres. Era un voto urbano, un voto educado, el voto de las clases medias, propia de los primeros gobiernos de izquierda, como era el Frente Amplio también. Luego fue ganando el voto en los estratos más pobres de la población, porque realmente entre el primer y el segundo periodo del gobierno de Lula, esos estratos estuvieron beneficiados, claro, por mejoras muy notorias de sus ingresos, de su calidad de vida. Entonces, esa gente vota masivamente a Dilma. Por Dilma no, vota masivamente apoyando al gobierno, claro, que les dio atención. ¿Y Dilma va a continuar la misma política que va a hacer Lula? Porque, como tú decías, son personas diferentes. Pienso en las grandes políticas sociales y también hacia América y especial hacia el Mercosur. ¿Va a ser continuista o va a dar su propio sello? Bueno, Dilma va a dar su propio sello porque es una persona, más allá de su pasado guerrillero y todo eso, ella es una mujer formada ideológicamente en el pensamiento de la izquierda. Mientras que Lula es un sindicalista que emerge, en la época que Lula emerge, su líder era Walesa, el sindicalista tan conocido polaco que luchó contra la propia izquierda polaca. Entonces, Lula es un sindicalista, bueno, como Evo Morales es un sindicalista, pero muy apoyado no en la izquierda clásica, sino en las comunidades eclesiásticas de base, en la teología de la liberación, toda esa mezcla rara que terminó siendo el PT. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja de Lula frente a Dilma? Que es una persona con mucha intuición y con mucha capacidad de organización, porque bueno, hay que organizar un sindicato como el sindicato de los metalúrgicos en San Pablo, oponerse a todo el padrón corporativo de cooptación sindical que había practicado el Estado brasileño durante 40 años, crear una central sindical nueva. Y lo que Lula tiene y lo que lo ha caracterizado en su vida política es su capacidad de organización, de hacerse oír y de despertar empatía en la gente, en los trabajadores. Dilma es una técnica, una gestora, una administradora, es otra cosa.